Buenas tardes, siendo las 3:13 minutos de la tarde del día de hoy, 8 de febrero del año 2017, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, en función de conocimiento, está la audiencia de lectura de decisión de segunda instancia dentro de la conducta punible de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Para efectos del registro se solicita a las partes, por favor, se identifiquen por la Fiscalía. Señoría, buenas tardes para usted, más partes y asistentes a esta audiencia. Representa a la Fiscalía General de la Nación, Diana Isabela Rojas González, quien funge como fiscal séptima seccional adscrita a la unidad de Caipas. Representante del Ministerio Público. Gracias, señor juez. El Ministerio Público está representado por la Procuradora Judicial 2, número 361, Romelia Bocanegra. La defensa. Muy buenas tardes, señoría. Usted y a los demás asistentes a la presente vista pública actúa como defensa técnica al suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, científico de la tarjeta profesional 256.969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. De anotar, su señoría, que mi cliente no fue trasladado, sin embargo, el poder del suscrito es amplio y suficiente y permitiría hacerse la audiencia sin su presencia. La defensa no tendría ninguna oposición al respecto. Muy bien, muchas gracias, doctor. En efecto, pues se dispondrá dar lectura a la decisión pertinente. Lo anterior, teniendo en cuenta el recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de la decisión proferida por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Ibagué en función de control de garantías, a través de la cual se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural en contra del imputado Juan. Como consideraciones para resolver, se plantean las siguientes. Sería el caso que el despacho se pronunciara frente al recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Juan Carlos en contra de la decisión proferida por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Ibagué en función de control de garantías que lo afectó con medida de aseguramiento de detención preventiva intramural, si no fuera porque se advierte una causal de nulidad que invalida lo actuado y a la que procede el juzgado a decretar. A efectos de contextualizar la decisión a tomar, ha de indicarse que la Corte Constitucional ha señalado en reciente jurisprudencia, sentencia T-643 del 21 de noviembre de 2016, una facultad que tiene el juez de control de garantías en segunda instancia para flexibilizar el principio de limitación al resolver el recurso de apelación. Y al respecto dijo la Corte Constitucional lo siguiente: el carácter constitucional que posee el juez de control de garantías le permite flexibilizar el principio de limitación de la segunda instancia siempre y cuando se evidencie una vulneración obvia y grosera del ordenamiento constitucional y de los derechos fundamentales de alguna de las partes procesales, o también cuando se deba ponderar entre este principio y otro de mayor jerarquía constitucional. Lo anterior por cuanto, si bien la decisión impugnada estaba centrada esencialmente en la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta en contra del acá imputado Juan. Al analizar de manera íntegra por parte de este funcionario judicial el decurso de la audiencia concentrada, se advierte una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, traducido en una transgresión por parte del juez de control de garantías que adelantó dicha actuación al principio de independencia y de imparcialidad al no darle trámite a la recusación que se formuló en su contra. Así las cosas, se procede entonces a decretar la nulidad de lo actuado con fundamento en lo siguiente. Si a efectos de contextualizar la decisión a tomar, ha de indicarse que el día 13 de enero de 2017 Juan capturado y puesto a disposición del juez Quinto Penal Municipal de Ibagué en función de control de garantías para agotar trámite de audiencias de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. Fue así como a solicitud de la Fiscalía se dispuso legalizar el procedimiento de captura del aprehendido sin objeción por las partes. Acto seguido, la defensa del capturado recusó al funcionario judicial de control de garantías al amparo de lo normado en el artículo 56 del Código Penal, sustentado y fundamentado en el numeral cuarto de dicho canon normativo. Luego de sustentar los motivos por los que en su criterio la defensa consideraba que el funcionario judicial debía apartarse del conocimiento del trámite adelantado, el juez de control de garantías manifestó que no consideraba hallarse incurso en la aludida causal de impedimento, exponiendo las razones para no apartarse del conocimiento del proceso. Así, luego de concedido el uso de la palabra a las demás partes intervinientes, quienes se opusieron a la recusación impetrada por la defensa en contra del funcionario judicial, exponiendo igualmente las razones jurídicas que fundamentaban la negativa para declarar fundada la causal postulada por la defensa, el ACUA manifestó que contra dicha determinación procedían los recursos de reposición y apelación. Ante dicha situación y ante tal manifestación, la defensa interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación, habiéndosele concedido el uso de la palabra por parte del ACUA para que sustentara el recurso de reposición. En su alocución, el recurrente insiste en alegar la causal de impedimento inicialmente aludida y solicita al despacho se dé cumplimiento al trámite de la recusación formulada.
Luego de corrido traslado de la sustentación del recurso a los no recurrentes, el ACUO niega la reposición, exponiendo las razones de su decisión y nuevamente concede el uso de la palabra a la defensa para que en esta oportunidad sustente el recurso de apelación, a lo que procede nuevamente el recurrente. Culminada la intervención de la defensa y de las demás partes intervinientes, como no recurrentes, a excepción de la representante del Ministerio Público, el juez decide declarar desierto el recurso de apelación por indebida sustentación, determinación ante la cual la defensa interpone recurso de reposición y en subsidio queja. El ACUO niega la reposición y concede la queja, prosiguiendo en consecuencia con el trámite de la audiencia, a saber, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. Luego de efectuado el anterior recuento de lo sucedido en la audiencia preliminar concentrada, se advierte por parte de este despacho judicial que el ACUO incurrió en un yerro de procedimiento al no dar trámite a la recusación que en su contra se formulara por parte de la defensa y continuar conociendo de las restantes solicitudes elevadas por la Fiscalía, concretamente formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, lo que se traduce en una causal de nulidad consagrada en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, nulidad por violación a garantías fundamentales. Y es que la nulidad de la actuación se deriva del incumplimiento evidente por parte del ACUO de la normativa que regula el trámite de impedimentos y recusaciones al tenor de lo dispuesto en los artículos 56 y siguientes de la Ley 906 de 2004. Así, establece el artículo 60, requisitos y formas de la recusación. Si el funcionario judicial en quien se da una causal de impedimento no la declarare, cualquiera de las partes podrá recusarlo. Si el funcionario judicial recusado aceptare como ciertos los hechos en que la recusación se funda, se continuará el trámite previsto cuando se admite causal de impedimento. En caso de no aceptarse, se enviará a quien le corresponda resolver para que decida de plano. Artículo 62. Cuando se presente la recusación o se manifieste el impedimento del funcionario judicial hasta que se resuelva definitivamente, se suspenderá la actuación. Artículo 65. Las decisiones que se profieran en el trámite de un impedimento o recusación no tendrán recurso alguno. Así las cosas, confrontada la normatividad que rige el trámite de los impedimentos y recusaciones, con meridiana claridad se advierte que el juez de garantías soslayó por completo el trámite que por ley debe darse cuando su imparcialidad es puesta en entredicho, y para el particular, siguiendo los derroteros del artículo 60 citado, al no aceptar los hechos en que se fundó la recusación, ha debido remitir la actuación a quien deba resolverla de plano, que no era otro que el superior funcional de aquel. Soslayó igualmente que mientras no se resuelva de manera definitiva la recusación formulada, el trámite procesal se suspende, a voces del artículo 62 de la normatividad procedimental adjetiva, y adicionalmente que en esta clase de trámites no procede recurso alguno. En tales condiciones, la nulidad de lo actuado se avisora como el único remedio a efectos de conjurar el yerro improcedendo en que incurrió el ACUO, al no dar trámite a la recusación en su contra formulada por la defensa, abstenerse de continuar el trámite procesal a sabiendas de que el mismo, una vez formulada la recusación, suspendía la actuación. Pero quiere recabar el despacho que la nulidad no se deriva de los plurales errores en que incurrió el juez de instancia luego de que se formulara en su contra la recusación. El yerro trasciende lo meramente procedimental, pues ante la impugnación de su imparcialidad para continuar conociendo el trámite procesal, continuó conociendo de la actuación, al punto que se formuló imputación y posteriormente a petición de la Fiscalía impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del imputado Garzón Cubillos. Respecto al procedimiento que se debe seguir en el evento de una recusación, la Corte Suprema de Justicia ha precisado: conviene aclarar que en tratándose de recusación, una vez formulada esta por alguna de las partes con base en los motivos expresamente señalados en la ley, el juez o los magistrados deberán manifestar razonadamente si aceptan o rechazan la causal arguida, pero el competente para resolver de manera definitiva acerca del acierto o no de la recusación es el respectivo superior, cierra comillas. Así, el juez resquebrajó la garantía de imparcialidad a favor del imputado, tal y como lo dispone el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. El imputado tiene derecho a un juicio imparcial, que se predica del funcionario judicial. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado: el defecto procedimental que amerita la procedencia de la tutela contra sentencias es aquel que se configura cuando la providencia adolece de una irregularidad procesal capaz de lesionar el derecho fundamental al debido proceso. Eso ocurre, en palabras de la Corte, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa con fundamento en su sola voluntad. Cuando el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia o cuando pretermite las etapas propias del juicio. Lo anterior puede ocurrir cuando, por ejemplo, se omite la notificación de un acto que requiera de esta formalidad según la ley, cuando se retrasa de forma injustificada la adopción de una decisión judicial o su cumplimiento, también cuando se pasa por alto el debate probatorio o si, en materia penal, se produce una deficiencia en la defensa técnica imputable al Estado.
Finalmente, resulta preciso aclarar que no cualquier irregularidad procesal tiene la capacidad de configurar el aludido defecto. La jurisprudencia constitucional ha considerado que esto ocurre solamente cuando el error afecta de manera grave el debido proceso, tiene una influencia directa en la decisión y la deficiencia no se le puede atribuir al afectado. Son 3 las disposiciones constitucionales que apuntan a reconocer en la imparcialidad judicial un principio fundamental que, por ser determinante en el ejercicio de la administración de justicia, se inscribe dentro de la órbita de protección del derecho al debido proceso. La primera es precisamente el artículo 29 superior, que en su ámbito de esa garantía constitucional plantea la necesidad de que los ciudadanos sean juzgados con base en las leyes preexistentes al acto que se le imputa, por un juez o tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio. La segunda, el artículo 228, que establece la independencia de las decisiones de la Administración de Justicia y ordena la publicidad de las actuaciones de quienes las ejercen. La tríada la cierra el artículo 230, que en aras de erradicar las actuaciones judiciales arbitrarias, somete las decisiones de los jueces al imperio de la ley e identifica en la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina los únicos criterios auxiliares de la actividad judicial. A la luz de esas normas constitucionales y de la jurisprudencia del sistema interamericano que reconocen las disposiciones sobre independencia judicial, un mandato imperativo orientado a la protección del debido proceso, la Corte ha destacado el papel que cumple el régimen de impedimentos y recusaciones como una de las herramientas jurídicas idóneas para asegurar que el juez, al dirigir y resolver el proceso sometido a su consideración, haga efectivo el principio de igualdad de trato jurídico que el artículo 13 consagra a favor de todos los ciudadanos. Todo esto sobre el supuesto de que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de personas y la vigencia de sus derechos. Sobre el particular se ha pronunciado en varias ocasiones. Lo hizo en 1998 cuando declaró inexequibles las expresiones del artículo 110 del decreto 2700 de 1991 sobre la improcedencia de los impedimentos y recusaciones en el proceso penal que impedían que el juez a cuyo cargo estaba la resolución de un impedimento o una recusación de otro juez se declarara a su vez impedido. En esa oportunidad la Corte dio cuenta de que el objetivo perseguido por las instituciones procesales de impedimentos y recusaciones consiste en asegurar la imparcialidad del juez, obligándolo a marginarse del proceso del cual viene conociendo cuando se configura alguna de las causales taxativamente señaladas en la ley. Además estableció que la imparcialidad se asegura dejando en cabeza de funcionarios distintos el que sigue en turno al que se declara impedido o es recusado, y de los otros miembros de la sala o corporación en el caso de jueces colegiados, la definición de la prosperidad del impedimento o de la recusación. Otro punto destacable de la jurisprudencia sobre la materia es que vincula los impedimentos y las recusaciones con la efectividad de la imparcialidad judicial en sus dimensiones objetiva y subjetiva, distinción que ha sido estructurada en la perspectiva planteada de nuevo por los precedentes del sistema interamericano. El aspecto objetivo de la imparcialidad judicial busca que los asuntos conocidos por el juez le sean ajenos, al punto de que no tenga interés alguno en el proceso, ni directo ni indirecto. De lo que se trata es de evitar que el juez haya tenido un contacto anterior con el asunto para que, desde el punto de vista funcional y orgánico, se excluya cualquier duda razonable sobre su imparcialidad. El aspecto subjetivo de la imparcialidad judicial es distinto, pues tiene que ver con la convicción personal que puede tener el juez frente a un caso concreto. La Corte ha definido tal dimensión de la imparcialidad judicial haciendo referencia a la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no se incline intencionalmente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales o hacia uno de los aspectos del debate, debiendo declararse impedido o ser recusado si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto. Lo anterior dentro de la tutela T319A de 2012. De igual forma, en otra decisión aplicable al caso, la Corte Constitucional precisó: la Corte ha establecido que la vulneración del debido proceso configura una causal de procedencia de la tutela contra providencias. Al respecto, se ha afirmado que el defecto procedimental se presenta en aquellos casos en los cuales el juez desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo, pero para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción de tutela será necesario adicionalmente, entre otros, que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial, o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra decisiones judiciales del caso. De tal suerte que el defecto procedimental se presenta cuando la sentencia o el auto se expiden con violación de las normas del debido proceso y en afectación grave y definitiva del derecho de defensa del enjuiciado.
Ahora bien, en el caso concreto de la recusación, constituye un defecto procedimental el hecho de que los funcionarios destinatarios de aquella se abstengan sin justificación alguna, bien sea mediante una providencia o de facto simplemente de darle trámite, comportamiento que constituye una vulneración del derecho al debido proceso e igualmente al derecho de acceso a la administración de justicia, ya que el ciudadano no puede controvertir la independencia e imparcialidad de quien será su juzgador. Cierra comillas lo anterior dentro de la tutela T017 de 2007. Conforme a lo anterior, se advierte la trascendencia del yerro en que incurrió el acuo, que se reitera, no se traduce en una aplicación irregular del trámite procesal, ya que la omisión en que incurrió le impidió al imputado controvertir la independencia e imparcialidad del juez que iba a tramitar la audiencia de formulación de imputación y la posterior medida de aseguramiento. En tal sentido, se advierte la vulneración al derecho al debido proceso del imputado y particularmente la garantía de un juez imparcial. En ese contexto, se aprecia que el principio de la imparcialidad, que hace parte integral del debido proceso, fue desconocido, lo que hace surgir la nulidad como único remedio para restablecer las garantías procesales, yerro que se presenta desde la audiencia de formulación de imputación y se irradia al trámite posterior, momento en el cual el funcionario judicial debía dar curso a la recusación formulada en su contra. Habrá de señalarse igualmente que si bien los precedentes que ha traído a colación este funcionario judicial hacen referencia a sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional, no puede soslayarse que se trata de decisiones contra sentencias judiciales y donde la tutela como mecanismo subsidiario ha sido objeto de procedencia al verificarse la vulneración de garantías fundamentales. En tales condiciones se advierte igualmente procedente dentro de la propia actuación penal, máxime que este funcionario actúa en función de control de garantías de segunda instancia y al amparo del precedente inicialmente señalado, donde establece la flexibilización del principio de limitación de segunda instancia para los eventos en que se advierten vulneraciones al debido proceso, derecho de defensa o garantías fundamentales, es que procede decretar la nulidad de la presente actuación al amparo de lo anteriormente expuesto. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se retrotrae la actuación hasta el inicio de la audiencia de formulación de imputación para que el funcionario judicial dé trámite a la recusación formulada en su contra, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Penal. Se deberá ordenar en consecuencia la libertad inmediata e incondicional de Juan Carlos. Por cuanto a la declaratoria de nulidad cobija el trámite posterior a la audiencia de formulación de imputación, incluida la imposición de medida de aseguramiento en contra de aquel. Consecuencia, libres de la correspondiente boleta de libertad ante el Centro Penitenciario de Picaleña en esta ciudad. El mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, Tolima, en funciones de conocimiento, resuelve primero decretar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de imputación, inclusive celebrada el pasado 13 de enero de 2017 a instancias del Juzgado Quinto Penal Municipal de Ibagué en función de control de garantías. Segundo, remitir la actuación al Juzgado Quinto Penal Municipal de Ibagué en función de control de garantías para que dé trámite a la recusación formulada en su contra de acuerdo a los parámetros y lineamientos establecidos en la presente decisión. Tercero, como quiera que la declaratoria de nulidad cobija el trámite posterior, incluida la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, se dispone a ordenar la libertad inmediata del imputado Juan Carlos, a no ser que se encuentre requerido por cuenta de otra autoridad judicial. Esta determinación se notifica en estrados, contra la misma no procede recurso alguno, el juez Camilo Andrés Cortés Colorado. Así las cosas, se ha dado lectura a la decisión de segunda instancia, se culmina la presente audiencia siendo las 3:33 de la tarde.